Muy buenas noches, hoy es 28 de abril, yo soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. La semana pasada hablábamos de la ley censura, esta reforma a la ley de telecomunicaciones que impulsaba el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, la cual en su artículo 109 le permitía al gobierno de Claudia censurar literalmente las plataformas sociales cuando no estuvieran ad hoc a lo que ellos quisieran. Posteriormente la presidenta dijo que no, que iban a mandar cambiar ese artículo para que no afectara la libertad de expresión. Pero a la que deberían de censurar, y bastante, es a la senadora Lili Téllez. La senadora del PAN quedó en ridículo después de que un periodista le cuestionara sobre esta ley, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Senadora, yo quisiera que nos precisara cuáles son los artículos a los que hace usted alusión dentro de esta iniciativa de reforma que plantea la presidenta, para pues estar claros en qué parte del articulado se establecen este tipo de censuras, restricciones, retiros de concesiones. La verdad es que, se ha revisado y yo no los registro, pero si usted nos los indica, nos haría un gran favor. Solicito a mi equipo legal que por favor explique, no solo que den la documentación al periodista, sino que también le expliquen ampliamente en dónde radica el peligro del que estoy hablando. Mi estimada senadora, no necesitamos que nos defienda gente que no se prepara. El artículo es el artículo 109. Fue explícito. Es donde se le permite al gobierno federal vetar y bloquear estas plataformas sociales. La senadora se hizo bolas, terminando pidiéndole apoyo a su equipo legal. Que le explicara al periodista. Con ese tipo de defensa, mejor nos defendemos solos. Pero hablando de Lili Téllez, ahora pasamos a la otra banqueta, con su villano favorito. El senador fifí, ese que vuela en clase ejecutiva para irse a Europa. Bueno, primero lo niega y luego cuando le sacan las pruebas inventa un cuento chino para justificarlo. Resulta que el senador de Morena, ahora de Morena, Fernández Noroña, participó en el Consejo Nacional del Partido del Trabajo. Partido gracias al cual es senador, pero del que hace algunos meses ya no depende porque se afilió a Morena. El senador se llevó la rechifla de su vida y como se está haciendo costumbre, así como salió corriendo el CIDE contra los estudiantes o con los estudiantes cuando lo cuestionaron, ahora salió corriendo del Partido del Trabajo. Mira, los principales impulsores del aplauso, lo vemos ahí con las playeras negras, eran los seguidores de Ricardo Mejía Verdeja, el autoproclamado El Tigre. Él solo se puso el apodito. Pero bueno, qué feos se llevan en el Partido del Trabajo, qué feos modos. Y hoy por la mañana el presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, habló al respecto. Dijo que lo que le hicieron fue una encerrona. Una emboscada. Pues no es correcto que te inviten a su casa. Digo que parecen a los mafiosos que te invitan a cenar y luego se para al baño y suácatela, te ametrallan ahí. No es correcto. A ninguna persona se le hace eso. La compañera presidenta ha parado abucheos en contra de gobernadores de oposición. Compañero presidente paró todo el tiempo a gente de nuestro movimiento en cosas de ese tipo. Es incorrecto. Yo me reuní previo a la asamblea con la dirección del PT. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Oye, tenemos nada. Qué feas situaciones vivieron estos días, desde el jueves, viernes, hoy domingo, Lili Téllez y el senador Fernández de Noroña. Hay ahí un lío amoroso posiblemente. Pero bueno, vámonos con información internacional que le concierne a México. El día de hoy, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos anunciaron por fin que hay un acuerdo para garantizar el cumplimiento de las asignaciones de agua del río Bravo, contempladas en el ciclo de entregas de cada 5 años que inició el 25 de octubre del 2020 y que concluye el próximo 24 de octubre del 2025. Esto con el tratado de aguas que hay entre ambas naciones.
Entre las acciones pactadas incluye la transferencia inmediata de agua desde presas internacionales, así como aportaciones adicionales durante las próximas temporadas de lluvia. Esto con el objetivo de equilibrar los volúmenes comprometidos. Este acuerdo asegura, según informaron ambas partes, que se dará prioridad al abastecimiento de agua para el consumo humano en la población mexicana, que depende del afluente de estos ríos. Y vámonos con más información internacional de México y Estados Unidos. Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, no solo habló del agua, también amenazó a México por el brote del gusano barrenador en el ganado. La secretaria amenazó con frenar las importaciones mexicanas de ganado si no se permitía las operaciones de aeronaves estadounidenses para combatir esta plaga. Hoy por la mañana anunció que Estados Unidos y México ya llegaron a un acuerdo sobre el manejo del gusano. Dijo que más tarde dará detalles. Claudia Sheinbaum, por su parte, calificó como un exceso las presiones de Estados Unidos. Se explica todo lo que se está haciendo, porque hay solicitudes que no corresponden. Entonces, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado trabajando desde el primer momento que salió esta enfermedad, esta plaga. No sé cómo se llama exactamente. A lo mejor ahorita a ver cómo se le llama exactamente. Y se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México, pero que ahora estamos reforzando, desde la frontera sur para evitar la propagación. Y siguiendo con Palacio Nacional, fue la propia Claudia Sheinbaum quien destacó el sorpresivo repunte de la economía mexicana en febrero del año 2025. Esto desafiando los pronósticos pesimistas de algunas agencias internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional y algunas calificadoras. El crecimiento económico de México a tasa mensual fue del 1%, el mayor incremento en 22 meses desde abril del 2023. El impulso principal vino del sector industrial, que se expandió un 2.5% dentro de esta categoría. Las manufacturas registraron un avance del 2.9%, impulsadas principalmente por los pedidos anticipados ante la entrada en vigor de los nuevos aranceles. La construcción, por su parte, creció un 2.8%. La presidenta afirmó que el verdadero impulso apenas comienza y prometió que las obras públicas relacionadas con vivienda y con construcción de trenes detonarán aún más el crecimiento económico de México para el segundo trimestre de este año. Por otra parte, las actividades dentro del sector servicios y primarios también registraron un pequeño avance del 0.61% y del 1% respectivamente. Con estas cifras en mano, Sheinbaum reafirma su rechazo a los pronósticos de organismos internacionales que anticipan una recesión para el país. La presidenta enfatizó que su gobierno no se quedará con los brazos cruzados ante las situaciones internacionales y que seguirá trabajando por el crecimiento y el bienestar del pueblo mexicano. En más de la conferencia mañanera, el expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la arena pública. En las publicaciones de Nexos, Letras Libres, donde criticó la elección judicial y al gobierno de la Cuarta Transformación por llevar al país hacia un régimen tiránico. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó al expresidente Zedillo y acusó a la oposición de recurrir a buscar a voceros ante su falta de credibilidad actual. Asesinados por luchar por la democracia. Mucha gente asesinada por luchar por la democracia. Pero ahora resulta que Zedillo es el vocero de la democracia. No. Cuando usted hace precisamente este recuento. Y sí tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí tienen de voceros de la democracia al expresidente Zedillo, también tienen a Rubén Moreira, tienen a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, puras fichitas. Sheinbaum recordó temas como las masacres, las privatizaciones, los rescates bancarios, todo lo que hizo Ernesto Zedillo, pero no respondió al fondo de la crítica si de verdad con este tema de la reforma judicial hay un riesgo de un autoritarismo en este gobierno. En más información ahora de la capital del país, las autoridades han registrado 20 denuncias por presuntos pinchazos en el metro. Y aunque aún se investigan estos hechos, solo 2 casos han resultado positivos sobre inyección de estupefacientes.
La jefa de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó el sábado que realizaron 15 pruebas toxicológicas, las cuales resultaron negativas. No obstante, en 2 de los casos sí se detectó la presencia de un estupefaciente en los cuerpos de las personas afectadas. De acuerdo con las autoridades, aún se analiza si dichas sustancias están directamente relacionadas con los hechos denunciados o los portadores o estas personas ya portaban estos estupefacientes. En más información ahora de materia económica, las exportaciones mexicanas crecieron 9.6% interanual en marzo del año 2025, alcanzando un valor de los 55,000 millones de dólares según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. A pesar de la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos, que es el destino de alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas, el sector exportador parece haber mantenido un firme avance. El gran motor del crecimiento fue el sector manufacturero, que avanzó un 10% anual alcanzando los 49,000 millones de dólares. Entre los productos más destacados que aportan a estas exportaciones están maquinaria y equipo, especial con un aumento del 50.2%. La minero-metalúrgica con un crecimiento del 31.9% y los productos metálicos de uso doméstico y automotrices con un incremento del 11.2 y 6.2 respectivamente. Estos sectores, que se han visto directamente afectados por los aranceles estadounidenses, están experimentando aumentos que muchos analistas consideran transitorios. ¿Por qué? Por los pedidos anticipados para evitar el peso de los aranceles. Por otro lado, las importaciones alcanzaron los 52,000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 7.1% respecto al mismo mes del año anterior. El principal motor de este crecimiento fueron los bienes de uso intermedio, que subieron 9.7%. Es decir, los insumos necesarios para la producción industrial. Como resultado de todo esto, México reportó un superávit comercial de 3,442 millones de dólares, un cambio notable frente al déficit de 2,706 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior. En más datos relevantes del INEGI, México registró en marzo su menor tasa de desempleo en la historia reciente, 2.2% de la población económicamente activa, de la PEA. Una caída que no solo mejora el 2.5% de febrero, sino también el 2.3% registrado el mismo mes del año anterior. La población desocupada se redujo a 1.35 millones de personas. Son casi 40,000 desempleados menos que en marzo del 2024. Y el mercado laboral sumó más de 560,000 nuevos empleos. Personas ocupadas, nuevos ocupados en un solo mes. Su mejor desempeño desde julio del año pasado. Los mayores impulsos vinieron del trabajo subordinado y del trabajo independiente. La parte positiva es que el 61% del nuevo empleo fue empleo formal. La señal de alerta es que el 39% de este empleo generado se ubicó en la economía informal. La tasa de informalidad se mantuvo elevada a 54.4%. Es decir, más de 32 millones de mexicanos están trabajando sin acceso a ninguna prestación laboral. En más información ahora en materia de seguridad, una guardia de seguridad privada apuntó con un arma hacia la tribuna durante un partido del fútbol mexicano. Así terminó el partido entre Celaya y el Tampico Madero, en la Liga de Expansión de la Liga del Fútbol Mexicano. Esto ocurrió el sábado pasado 26 de abril. Tras el empate sin goles y la eliminación del equipo local, una discusión entre un periodista y un elemento de seguridad desató la tensión. La situación escaló cuando un guardia sacó un arma frente a los aficionados. La reacción fue inmediata: invasión de la cancha, lanzamiento de objetos y una batalla campal en el estadio Miguel Alemán Valdés. Al momento no se reportaron disparos. Sin embargo, el incidente obligó a los cuerpos de seguridad a intervenir para resguardar la seguridad de las personas. Por su parte, la Liga de Expansión, así como la Federación Mexicana de Fútbol, ya condenaron los hechos y, como siempre, anunciaron una investigación. Esperemos que ahora sí haya resultados. Vámonos con la información de los aranceles y que preocupa al estado de Coahuila. General Motors ha anunciado un paro técnico en su planta en Ramos Arizpe, que comenzará este lunes 28 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo, afectando a 3,500 trabajadores. Según Tereso Medina, líder de la CTM en Coahuila, esta medida responde a la disminución de producción
debido a las recientes tensiones comerciales, en particular al tema de los aranceles. Durante este paro técnico, los empleados recibirán el 65% de sus salarios y conservarán sus prestaciones completas. Tereso Medina aclaró que el objetivo es preservar las fuentes de empleo y evitar despidos, especialmente después de la pérdida de 850 piezas laborales, fuentes laborales hace un mes derivado de la cancelación de un contrato con Honda. El sindicato ha estado en constante diálogo con autoridades federales del ámbito laboral para coordinar diferentes estrategias que disminuyan el impacto económico ante o por o para los trabajadores de la región automotriz en Coahuila, una zona clave dentro de la competencia global. En información de la Casa Blanca, Tom Hogan, el zar de la frontera de Estados Unidos, se burló de México. Afirmó que el gobierno de México ha financiado el muro fronterizo de manera indirecta. Durante la conferencia de prensa, Hogan explicó que las estrategias implementadas por México han generado ahorros millonarios para el gobierno de Donald Trump. So he's clear that Mexico is not going to pay for it? Is that what you're saying? Let's address that. Trump said Mexico will pay for the wall. They have in a roundabout way, have they not? Putting 10,000 military on the northern and southern border, taking the action they did remain in Mexico. They didn't have to do that. They're doing it. Putting military on the southern border. Have moved illegal immigration to a record low. We're saving millions of dollars every day on detention, transportation, removal proceedings. We've more than made up for the cost of that wall because of the actions of Mexico. So is Mexico helping build that wall? Yeah, because we're saving so much money, millions of dollars a day, that we can afford to build that wall. So actually, yes, they're helping to build the wall. Y lo peor es que tiene razón. El ahorro que genera por ya no tener que tratar a tantos inmigrantes se está invirtiendo en la construcción del muro fronterizo y políticas antimigratorias en Estados Unidos. Y hablando del muro fronterizo, Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, comentó que al momento ya se han construido 137 kilómetros nuevos de muro fronterizo. Todo esto mientras desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en hablar de soberanía cuando en los hechos ha terminado haciendo exactamente lo que le piden en Estados Unidos. En Estados Unidos, por su parte, una operación conjunta de la DEA y la policía local terminó con más de 100 migrantes detenidos en un club nocturno en Colorado. La madrugada de este domingo, agentes irrumpieron en el establecimiento y arrestaron a más de 100 migrantes, todos indocumentados. Durante el operativo se incautaron drogas, cocaína, metanfetamina, cocaína rosa, además de armas de fuego. También fueron capturados 2 presuntos delincuentes que ya contaban con órdenes de arresto vigentes. Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el club era frecuentado por integrantes del Tren de Aruga y la Mara Salvatrucha, 2 de las organizaciones criminales más violentas de América. Imágenes difundidas a través del canal local Denver News muestran a decenas de asistentes huyendo del lugar mientras agentes federales aseguran la zona. De acuerdo con los agentes de la DEA, Jonathan Pult, en el interior del club se realizaban actividades como tráfico de drogas, prostitución y actos de violencia. There we had active duty service members who were running security at the club and involved in some of these crimes. And in fact, we had over 100 illegal aliens inside as well, and those over 100 illegal aliens were taken into custody by ICE. Active duty service members helping as security here. Can you elaborate on that at all? So it's an ongoing investigation, but we had over a dozen active duty service members in the club tonight, either as patrons or working as armed security. Esta redada se trata de una de las mayores o más grandes redadas migrantes en lo que va de la actual administración de Donald Trump, que por cierto está a punto de cumplir los primeros 100 días de que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Esto, sin lugar a dudas, ha sido un terremoto político y diplomático. Amenazas, presiones, órdenes ejecutivas y una guerra arancelaria mundial sin precedentes. Una encuesta de la cadena televisiva CNN confirmó que solo el 22% de los estadounidenses aprueban contundentemente la gestión de Donald Trump, mientras un 45% la desaprueba de manera contundente. La aprobación total de Trump es inferior al 41% de la población. Es el número más bajo desde Eisenhower, allá por 1950-1960. Trump ha recortado drásticamente las ayudas al exterior. Ha despreciado
a sus aliados de la OTAN y ha hecho suya, así, tal cual, la narrativa rusa contra la invasión en Ucrania. Ha hablado de anexionar Groenlandia, de retomar el control del Canal de Panamá y de convertir a Canadá en el estado número 51 de los Estados Unidos. Incluso ya rebautizó al Golfo de México como el Golfo de América. Ya vende merch de este Golfo de América. Todo esto mientras endurece sus políticas migratorias contra América Latina. Dentro de Estados Unidos crecen las acusaciones de retroceso democrático. Trump ha lanzado ataques verbales contra jueces, ha presionado universidades como Harvard y ha firmado más de 140 órdenes ejecutivas en menos de 100 días, acercándose al total que firmó durante toda su administración anterior, durante los 4 años de su administración total. Hoy firmó una más, una orden ejecutiva que busca combatir la protección de las llamadas ciudades santuarios para proteger a los inmigrantes. The second EO is centered around protecting American communities from criminal aliens, and it will direct the Attorney General and Secretary of Homeland Security to publish a list of state and local jurisdictions that obstruct the enforcement of federal immigration laws. After these are signed. Esta medida ordena al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional publicar una lista de jurisdicciones que, según la Casa Blanca, obstruyen las leyes federales de inmigración. La administración dice que quiere proteger comunidades estadounidenses de delincuentes extranjeros. Pero en los hechos, las acciones de Trump han golpeado directamente a los derechos humanos de miles de inmigrantes. En más información internacional referente al fallecimiento del Papa Francisco, por fin tenemos fecha. Ya hay fecha para el cónclave. Será el próximo 7 de mayo cuando los cardenales del mundo entero se encierren en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Esto lo confirmó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, tras la quinta congregación general. La primera votación será ese mismo día, el 7 de mayo, 7 por la tarde, después de la tradicional misa eligiendo pontífice, y desde ahí inicia el protocolo. Ya se han presentado en el Vaticano más de 180 cardenales, de los cuales poco más de 100 tienen derecho a votar. Por ahora, solo han dicho públicamente que no irán. Ha dicho que no irá el cardenal español Antonio Cañizales. En la última congregación intervinieron 20 cardenales. ¿Qué discutieron? Discutieron lo que debe de ser el nuevo Papa frente a los desafíos del mundo actual. Y por supuesto, ya eligieron al equipo que asistirá al Camarlengo, Kevin Ferrer, para la votación. Entre ellos está el alemán Richard Marx, el filipino Luis Antonio Tagle, que es uno de los favoritos para ser papa, y el francés Dominique Lamberty. Este último, por cierto, será el encargado de pronunciar esas célebres palabras Habemus Papas cuando ya haya salido el humo blanco de la Capilla Sixtina. Yo le calculo que será antes del día 10 de mayo cuando tengamos al nuevo Papa, al sucesor del Papa Francisco. Los cardenales comenzarán a llegar la noche del 6 de mayo a la Casa Santa Marta, la misma donde vivió Francisco durante todo su pontificado. El 7 por la mañana celebrarán la misa en San Pedro y por la tarde todos a la Capilla Sixtina. Así ya en marcha la cuenta regresiva para tener al sustituto de Francisco I. En información internacional, una tragedia sacudió Vancouver la noche del sábado 26 de abril cuando un vehículo embistió a una multitud que celebraba el Día del Lapu Lapu, un evento en honor de la herencia filipina en aquel país. El incidente ocurrió alrededor de las 8:14 p.m. dejando por lo menos 11 personas fallecidas y más de 20 personas heridas. El conductor es un hombre de 30 años con antecedentes de problemas de salud mental. Fue detenido en el lugar por civiles y posteriormente arrestado por la policía local. Aunque las autoridades han descartado un acto terrorista, las investigaciones siguen en curso. Por su parte, el primer ministro Mark Carney ha ofrecido su apoyo a las víctimas y sus familias. Esto sucedió una noche antes de las elecciones históricas para elegir a los nuevos diputados y con ellos al próximo primer ministro. Late yesterday evening, I and all Canadians were shocked, devastated, and heartbroken. What we know at this time is that at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, an occasion to gather and to celebrate
the vibrancy of the Filipino-Canadian community. 9 people were killed, and more than 20 were injured in what the Vancouver police are describing as a car ramming attack. Millones de canadienses están asistiendo a esta jornada electoral para escoger a los 343 miembros de la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados de aquel país. A diferencia de nosotros, los canadienses no votan directamente por su primer ministro, lo hacen a través de sus diputados y ellos a su vez eligen al primer ministro. Solo los diputados son los encargados de designar al próximo líder con la mayoría de los votos con el nuevo mandatario, para seleccionar al nuevo mandatario canadiense. El actual primer ministro, Mark Carney, lidera el Partido Liberal. Es uno de los grandes favoritos para mantenerse en el poder. Carney asumió la presidencia de forma sorpresiva tras la renuncia de Justin Trudeau y ahora se enfrenta a una de las elecciones más cruciales para el futuro de Canadá. Las elecciones de hoy tienen un peso particular, no solo por el destino interno de Canadá, sino también por sus relaciones con sus vecinos del sur, principalmente con Estados Unidos. Pero hoy no se podía quedar callado. En medio de esta jornada electoral, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, volvió a romper los protocolos diplomáticos como ya es su costumbre y a través de un mensaje, a través de su red social, Truth Social, instó en su idea de anexionar a Canadá a los Estados Unidos para que se convierta en el estado número 51. Ante esta tensión constante de Donald Trump, las encuestas apuntan a que los canadienses darán su respaldo al Partido Liberal, el cual se ha destacado por su oposición permanente y constante a las políticas de Donald Trump. Pareciera que Donald Trump quiere apoyar a los liberales, porque hace algunos meses todas las encuestas estaban en contra de ellos. Del otro lado, en Europa, pasa lo que solamente pensábamos que pasaba en México, en América. Del otro lado del Atlántico, España, Portugal y parte de Francia vivieron incertidumbre. Un apagón eléctrico masivo irrumpió este lunes en toda la península ibérica, paralizando la vida cotidiana de millones de personas. El apagón literalmente desató el caos, el tráfico colapsó, numerosos vuelos fueron cancelados, personas quedaron atrapadas en los ascensores y los sistemas de transporte público en las principales ciudades de la península ibérica, Madrid, Barcelona y Lisboa, tuvieron que cerrar sus puertas. Ante la gravedad del incidente, los gobiernos de España y Portugal convocaron a reuniones de gabinete de emergencia, aunque las causas exactas no se determinaron de inmediato. Por su parte, la red eléctrica de España señaló que la falla se originó dada una fuerte oscilación del flujo de potencia de la red. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró en una conferencia de prensa que no hay tiempo preciso para asegurar cuándo se restablecerá el sistema de energía eléctrica al 100%. También habló que el apagado se debió a una pérdida súbita del equivalente al 60% de la energía eléctrica de todo el país. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. No estamos hablando de la península de Yucatán ni de algún estado norteño o del sur del México. Estamos hablando de España, la península ibérica. Portugal, España y parte de Francia se quedaron sin luz y no conocen al momento el motivo. Esta falta de energía en España se suma a una huelga del sistema de recolección de basura que ya tiene las calles de Madrid llenas de basura. Súmenle ahora toda la comida que tendrán que tirar los españoles tras tanto tiempo que los refrigeradores han estado sin funcionar. Pero bueno, ya fue todo por el día de hoy.
Esto fue Noticia a Tiempo. Yo soy Memo Flores. No dejen de seguirnos a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv para que se mantengan bien informadas y bien informados en punto de las 8 de la mañana a tiempo matutino y a la 1 de la tarde a tiempo central. Que tengan ustedes una excelente noche.